Hola, esta es una introducción de la clase pasada, que fue que Joás empezó a reinar con 7 años y él obedeció a Dios mientras el sacerdote Jodiada vivió. Pero cuando él muere, empezó a escuchar malos consejos, y empezó a adorar a otros dioses y se olvidó de la ayuda que le había dado Jodiada. Y mató al hijo de Jodiada. O sea, hizo lo malo. Y su final fue que lo mataron en su propia cama y lo enterraron en la ciudad de David y no lo sepultaron con los reyes. Eso fue lo de la clase pasada. Ahora pasa mi compañera. Mi compañera. Bueno, yo voy a hablar del hijo de Joás, que es el rey, Amasías, que comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Él hizo lo recto delante de Dios. Hizo lo recto delante de Dios, pero dice la Biblia que no de perfecto corazón. Cuando él fue afirmado en su reino, cuando tuvo riquezas y poder, tuvo más hombres en su ejército, él mandó a que mataran a aquellos que habían matado a su padre, como una forma de venganza. Pero dice la Biblia que no mandó a matar a sus hijos, porque si nos acordamos antes, en la ley de Moisés decía que cada uno va a pagar el mal que hace. Sus hijos no tienen por qué pagar las consecuencias de los padres. Entonces, por esto mismo, solamente mató a esas personas. Bueno, después que ella tuvo su ejército, fue, como dije, confirmado, él planeó atacar a una ciudad que se llama Edom. Dice que empezó a reclutar a los mejores soldados de su reino y dice que a los soldados mayores, ¿de cuántos años eran para la guerra? 20 años. De la ciudad de Judá y de Benjamín. Y eligió 300.000 soldados. Pero también, él era el rey de Judá, pero también contrató soldados de Israel. 100.000 soldados valientes de Israel y les pagó 3.300 kilos de plata. Pero, ojo con esto, porque vino un profeta a advertirle. Le dijo, no hagas alianza con los soldados de Israel porque Dios no está con ellos. Si vos dejás que ellos peleen con ustedes, pues los van a derrotar, los van a matar y no van a tener victoria. Así que te recomiendo de que lo dejes de lado. Y él le dice, pero yo ya les pagué, ya le di los 3.300 kilos de plata, ¿qué voy a hacer? Y él dijo, bueno, Dios puede darte mucho más, pero ellos no tienen que pelear con ustedes. Él obedeció y le hizo caso, y entonces él fue a la guerra y les dijo a ellos que se vayan. Y yo pensaba que ellos se tenían que poner felices, o sea, le pagaron y no tienen que hacer nada. Pero se enojaron mucho, y cuando se estaban moviendo sus ciudades, empezaron a tomar ciudades de Judá, como en venganza, de que no los habían tomado en cuenta. Empezaron a tomar ciudades de Judá, mataron a 3.000 personas, les robaron y volvieron a sus casas. Dice, que mientras tanto Amasías estaba en la guerra, preparando todo su ejército, y dice que llegaron a matar a 10.000 hombres de Edom. A otros 10.000 los llevaron a una cumbre alta, donde ahí los tiraron y murieron todos despedazados. Después de esto, Amasías vuelve a Jerusalén. Pero vieron que siempre cuando un rey gana una guerra se lleva el botín, o sea, se lleva todas las pertenencias, y entre esas cosas se llevó a unos dioses. Y acá empieza lo malo, porque él hasta acá venía haciendo todo bien, pero se lleva unos dioses y unas imágenes que empezó a adorar y a quemar incienso, a adorar a esos dioses. Y Dios se enojó y le envió un profeta diciendo, pero no entiendo por qué adoras a estos dioses que no pudieron liberar a ese pueblo de tu mano. O sea, ¿qué van a hacer por vos ahora si no los pudieron liberar? Y el rey lo interrumpe y le dice, ¿acaso yo te pedí que me des un consejo? ¿Quién te puso como consejero del rey? ¿Querés que te maten? Le dice. Y el profeta le dijo, yo sé que Dios ya decretó destruirte porque no querés obedecer al consejo que se te está dando. Ahí termina esta conversación. Después de esto, Amasías busca consejos en otras partes y le manda un mensaje al rey de Israel. En Israel estaba reinando el rey Joás, que no es el Joás, o sea, su padre se llamaba Joás, pero en Israel estaba reinando otro rey Joás. Le manda un mensaje diciéndole que quería hacer una guerra, o sea, como pidiéndoles verse cara a cara. Y el rey le responde mediante una metáfora o una parábola. Le dice, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da a tu hija a mi hijo por mujer.
Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Esto es como queriendo decir, mira, vos para mí no valés nada, yo soy superior y me estás proclamando la guerra. Y le dice, yo sé que tu corazón está enaltecido porque ganaste, bueno, está bien, pero quédate en tu casa, quédate tranquilo porque no tenés por qué provocar un desastre para tu vida y para el pueblo. Así que te recomiendo que te quedes en tu casa. Pero él no lo escuchó. Y como Dios ya había decretado una sentencia para él por cuanto no había escuchado el consejo anteriormente, los soldados de este rey ganaron y dice que tomaron a Amasías. O sea, tomaron al pueblo, tomaron a Amasías y se lo devolvieron a Jerusalén. Joás fue a Jerusalén y dice que derribó 180 metros de una muralla gigante, tomó todo el oro, la plata, los tesoros, los objetos sagrados que estaban bajo el cuidado de Obed-Edom en el templo y también varios prisioneros. Después de esto, él regresó a Samaria, que era su ciudad. Y bueno, dice que en la ciudad donde estaba reinando el rey Amasías, muchos hombres vieron su desobediencia y lo querían matar. Y dice que los persiguieron y él escapó a una ciudad que se llama Laquis, que es una ciudad fortificada en donde tenía protección. Pero dice que igualmente lo persiguieron, lo alcanzaron y lo mataron. Él llegó a vivir solamente 15 años más que el rey de Israel y dice que llevaron su cuerpo arriba de un caballo y lo enterraron en la ciudad de Dan. Ahora continúa el capítulo 26. Bueno, seguimos con el capítulo 26. Después de la muerte de Amasías, queda en su lugar su hijo Usías, ¿no? Él tenía 16 años, pero cuando empezó a reinar tenía 17 años y reinó hasta los 56 años. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios y su madre se llamaba Jesolías y era de Jerusalén también. Bueno, en ese momento desapareció un profeta que se llamaba Zacarías y le enseñó que él tenía que hacer todo lo correcto ante los ojos de Dios. Y él se hizo muy poderoso. Se hizo tan poderoso que pudo derribar tres muros, ¿no? Que se lo voy a decir, es Gad, Jalniga y Asdón. Y construyó también las ciudades en la tierra de los filisteos. También pudo derrotar a los amonitas y a los árabes. Él pudo construir arcas, armas, todas esas cosas que eran para ir a la batalla para poder pelear y él pudo derrotarlo a todos ellos. También cavó muchos pozos, torres y tuvo un ejército muy grande y poderoso, que entre ellos estaba Jaisel, que era el escriba, Masías, que era el gobernador, y Ananías, que era el jefe del rey, ¿no? Y era muy valiente y muy poderoso, que llegaron a ser 260.000 y 37.000 los que estaban armados con escudo y todo eso para salir a pelear a la batalla. También pudo construir en esos lugares murallas y esquinas en Jerusalén. Bueno, después de todo esto, que él era muy poderoso y había hecho todo eso, se enalteció mucho, como que se agrandó, se creyó que era muy, muy poderoso, ¿no? Porque Dios lo había provisto con todas esas cosas, ¿no? ¿Qué hizo? Se rebeló contra Dios. A lo primero hizo todo bien y después se rebeló contra Dios. Él era muy inteligente y muy poderoso. Entonces cuando se rebeló contra Dios, se fue al templo y ahí habían incensarios, que eso solamente lo podían tocar los sacerdotes. Entonces se acercaron los sacerdotes y le dijeron qué estaba haciendo con eso, que eso no lo podía tocar, que solamente lo tenía que tocar el sacerdote Azarías y los 80.000 sacerdotes que estaban ahí. Y él no le hizo caso, como que se enojó y decía no. Bueno, yo me lo imagino a todo ello ahí como hablando, enfrentándose, ¿no? Diciéndose que no tocara eso. Y bueno, entonces cuando todos los 80 sacerdotes levantaron la mirada y lo vieron, le dijeron que su frente se había llenado de lepra, toda la frente, porque él no había hecho caso, como que Dios lo castigó ahí. Entonces lo tuvieron apartado en un lugar y
hasta el día que murió lo tuvieron apartado en un lugar fuera de todos los demás, y a él no lo enterraron como lo enterraron a los demás cerca de David, sino donde estaban los demás reyes. Y bueno, y en su lugar quedó su hijo Jotam gobernando en Jerusalén. Bueno, capítulo 27, el reinado de el reinado de Jotam en Judá, que empezó a reinar a los 25 años, cuando empezó a reinar, y reinó 16 años en Judá. Y él fue un hombre que hizo todo lo recto ante los ojos del Señor, igual que Usía su padre, pero no entró en el santuario en el santuario del Señor, o sea, él no entró en el santuario del Señor, Jotam. Y empezó, sin embargo, el pueblo seguía correspondiéndose, o sea, el pueblo seguía haciendo lo contrario, lo malo. Jotam edificó la puerta mayor de la casa del Señor, edificó mucho sobre el muro de la fortaleza, además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Él edificó y construyó todo eso, y también tuvo una guerra con el rey Amón, que tuvo victoria. Y los amonitas durante 3 años le pagaron un impuesto anual de 3.300 kilos de plata, 1.000 toneladas de trigo y 1.000 toneladas de cebada. Lo mismo dieron, 3 años, así le dieron lo mismo durante 2 años. Así Jotam llegó a ser poderoso porque se afirmó en el camino del Señor, o sea, él hizo todo lo correcto. Lo demás, los hechos de Jotam, sus guerras y sus caminos están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y Jotam durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y en su puesto reinó en su lugar el hijo Acaz. Y ese fue el capítulo 27. ¡Wow! ¡Qué rápido!